el marco del sexto Festival Internacional de Cine de Antofagasta, Antofadocs, desde la región. Este año vinimos con una serie de actividades a San Pedro de Atacama. Paralelamente está pasando el festival en Antofagasta, estamos presentando películas, pero este año especialmente queremos trabajar el tema de industria sobre protocolos en el cine, y invitamos solamente para esta actividad a Jessie Huente, que viene desde Canadá, a contarnos cómo van ellos avanzados con temas de protocolos y el cine y rodaje con las comunidades originarias de Canadá. Les agradecemos mucho su presencia y bienvenidos, y están abiertos a hacer todas las consultas después de una pequeña presentación que harán ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Gracias por venir. Mi nombre es Jorge Donoso, yo soy como el coordinador territorial de la Comisión Fílmica de Antofagasta. Nosotros nos acercamos a la señora Ana a presentarle esto hace como 2 meses más o menos. Claro, que porque tenemos, bueno, este es un programa del Consejo de Cultura, que nosotros creemos que el foco está, hay que dinamizarlo acá, que donde está como se concentra la mayor cantidad de filmaciones en la región, y en Chile más o menos. Entonces esto igual para nosotros es como el puntapié inicial de una posible relación. Nosotros, bueno, partiendo de esto no tiene ningún fin de lucro, este programa que estamos haciendo, está ya financiado, no hay ningún cobro por medio, y la idea es que nosotros generemos una relación con las comunidades de acá, para poder de alguna manera ordenar un poquito esto, como para tener un poquito más de criterios y que los beneficios sean totalmente las comunidades. Porque debe pasar mucho que viene información y todo eso, y algunas cosas se pasan a llevar, otras no, pero la idea es como protocolarizar un poquito esto, que sea como una guía para todos nosotros, y poder trabajar de la mejor forma. Esto que ojalá que lo tengan muy claro, que va en beneficio directamente de las comunidades. Y bueno, agradecer nomás a Emilio también, que viene a apoyarnos en esto, que él tiene experiencia en esto, del tema de las producciones acá, trabaja mucho acá, y eso es clave a la hora de poder entrar no digamos negociar, sino que a conversar, a tener una relación directa con las comunidades. Entonces, bueno, Betina les va a explicar más o menos como el rol general de lo que es lo que hace una comisión fílmica, para que algunos que no lo tengan claro. Así que eso. Bueno, y saquémosle provecho a Jessie. Este es como el que tenemos que preguntarle todo lo que queramos y todas las dudas que tengamos. Entonces eso, les doy las gracias, bienvenido y eso. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos, ya me presentaron, yo soy Betina Betati. Yo soy la secretaria ejecutiva de esta organización, que es Film in Chile, ¿ya? Que es una organización no gubernamental. Nosotros somos absolutamente privados, que tuvimos la iniciativa de armar las comisiones fílmicas en Chile aproximadamente 10 años atrás. De hecho, yo soy de Valdivia, la entrada a la Patagonia, y esa fue la primera comisión fílmica en Chile de tener una acreditación internacional, o sea, que nos permitiera trabajar de forma internacional promoviendo el país, ¿no? No solamente Valdivia, porque en el extranjero uno puede ir del sur o del norte, pero en el fondo el extranjero sabe dónde está Chile. Entonces hablamos un poco por el país y tratamos de atraer producciones, gente que quiera venir a filmar y que por supuesto inviertan en nuestro país en vez de competir con otros países que tienen la misma situación geográfica. Nosotros reunimos en este minuto 8 regiones que trabajamos de forma aliada, que son, se las voy a decir, bueno, Arica en este minuto se acaban de sumar a nuestra organización, es la región más reciente. Después tenemos la región de Atacama, la Comisión Fílmica de Antofagasta, tenemos la Comisión Fílmica de Coquimbo, y luego hacia el sur está Biobío, Araucanía y Los Ríos. Y también tenemos una comisión fílmica en Patagonia, en la ciudad de Punta Arenas, ¿ya? Esas son las 7 u 8 comisiones fílmicas que nosotros reunimos. La Comisión Fílmica del Estado, que pertenece al Consejo de la Cultura, ellos operan desde Santiago, y nosotros, si bien para muchas de las producciones grandes que vienen a Chile muchas veces nos llaman, en el fondo nosotros muchos no los necesitamos a ellos, es más bien al revés. Cuando ellos tienen producciones grandes y necesitan o locacionistas o servicios, ellos son los que nos llaman a las regiones, y nosotros, que tenemos un poco más de años de trabajar en esto, tanto con las comunidades como con las productoras audiovisuales en general, hacemos el trabajo en la región, ¿ya?
nosotros también somos una organización sin fin de lucro. La ONG, Organización No Gubernamental de Comisiones Fílmicas, en realidad busca promover la industria audiovisual. Lo que nosotros queremos es atraer inversión de otras productoras para mantener a nuestros técnicos empleados, para que la gente tenga trabajo. En Chile creo que existe un poco un mal conocimiento de pensar que las películas hechas en Chile, o incluso los productos comerciales, si bien trabajan en otro circuito como todo lo que son comerciales, de que las películas luego se van y se venden. Y en realidad eso en Chile sucede muy poco. Para las 15 o 20 largometrajes que se hacen en Chile, con suerte quizás logran una venta 1 o 2. Entonces, en eso, para la industria, para realmente los empresarios del cine, que no somos nosotros somos interlocutores, no hay un porcentaje de recuperación que uno diría Chile está compitiendo. En realidad para nosotros, donde sí hay una ganancia es cuando vienen las producciones y ellos invierten en nuestra región, en nuestros servicios y contratan nuestros técnicos, porque claramente es la experiencia que tienen ustedes, ¿no?, dentro de las comunidades, que llegan las producciones y quieren filmar en sus territorios y en sus espacios y contar muchas veces sus historias también. Yo tengo una presentación que no la voy a dar ahora, pero si hay interés, con gusto se las doy, que habla un poco más del trabajo que hacen las comisiones fílmicas. Yo les estoy dando una introducción muy breve, porque en el fondo, dentro de todo el trabajo que las comisiones hacemos, que son incentivar la industria, capacitar, levantar el estándar de nuestros técnicos también, que ellos se capaciten y se superen, porque eso hace que podamos ofrecer un mejor servicio. Y en nuestra industria eso significa que un productor, un cliente, un audiovisual, si tiene una buena experiencia en Chile, probablemente quiera volver. Y ese es un cliente que nosotros retenemos y que sabemos que vuelve. Pero, como bien explicaba Jorge, hay un desorden importante, donde muchas veces hay gente que no es transparente, hay gente que cobra o que no quiere pagar lo que se debe. También sorprenden muchas veces las tarifas que no se entienden, porque nosotros tenemos mucha diferencia en el rango de producción en la cual nosotros intervenimos. Nosotros como comisión fílmica estamos dispuestos a servir cualquier producción audiovisual, ya sea un comercial, sea un documental, sea una obra de ficción, trabajo experimental, e incluso ayudamos a los chicos que están en las escuelas de cine con sus proyectos de título, que si bien no pasan por un circuito regular, no tienen quizás un objetivo de comercialización, igual se tienen que hacer, igual requieren parajes, locaciones y requieren un presupuesto. Entonces, por ahí, digamos, es donde no tenemos todavía una conversación clara, donde podamos notar esas diferencias y ver que quizás hay proyectos que ameritan tarifas reducidas, o que hubiera una escala, un rango tarifario que nos permitiera conversar mejor tanto con la industria y los empresarios como con las comunidades. Y ese es un poco el trabajo. Jorge fue la persona que con Ariel se adjudicaron esta línea, que creó el Consejo de la Cultura por primera vez, para tener un presupuesto para poder hacer este trabajo y también tener un poco un mapeo de la región, ¿no? Quiénes están acá, quiénes trabajan en la industria, quiénes hacen montaje, quiénes hacen foto, para cuando vengan producciones poder. Nosotros siempre enfatizamos que contraten a la gente del lugar. Es un gran tema cuando viene alguien y quiere traer a todo su equipo de afuera. En algunos casos es necesario, pero en general nosotros incluso estamos tratando a nivel municipal de incluir en las ordenanzas que haya un mínimo de contratación local, ¿ya? Y eso también pasa por una tarifa que se le pagaría a los técnicos locales, que no tiene por qué ser distinta de los técnicos que traen con ellos, ¿ya? Entonces estamos tratando de emparejar un poco la cancha de manera bastante equípara dentro de nuestras capacidades, y como bien decía Jorge, la idea aquí es que haya un acuerdo de mutuo beneficio, ¿ya? No queremos que las productoras vengan y no sean transparentes, pero también queremos hacer notar que hay producciones de menor envergadura que muchas veces no pueden pagar las tarifas que se les piden. Y por ahí quizás empezar una conversación un poco más clara. Jesse, como también lo introdujo Francisca, él es descendiente de pueblos originarios en Canadá, ha trabajado para el Consejo de la Cultura, él es columnista, es un gran vocero para las comunidades allá, y es la persona que en este minuto es un poco quien lleva la expertise de crear estos protocolos de la mano con las comunidades, con lo que ellos quieren, con lo que ellos solicitan, con los terrenos que se pueden y no se pueden visitar, y también fijar limitaciones que tienen que ver con la protección del medio ambiente, ¿ya? Como con el impacto en el suelo, como con el impacto en la cultura. Y ellos, de hecho, ayer nos contaba que ellos, bueno, este trabajo lo han llevado un poco más allá también, ¿no? También hay temas como, por ejemplo, que preguntan como, no solamente estamos hablando de traer una cámara y hacer un trabajo, pero ¿eres tú la persona indicada para contarla? ¿No? ¿Es tu historia? ¿Te pertenece ese relato oral o de ancestral? Hay mucha gente que no debiera contar las historias porque no son de ellos. Entonces también hay un tema, digamos, de lo que es la propiedad intelectual, la propiedad de los pueblos, que ellos también han hecho parte de sus protocolos. No cualquier persona tiene las habilidades o las capacidades. Y yo lo voy a dejar que él explique, yo les voy a ir contando, pero a modo introductorio, para que sepan quiénes somos y por qué estamos acá.
introductions done. Okay. Your turn. You can. I told them that you guys have a little bit more in-depth work with you know, what they have experienced here, and that you will share with us some of your experience. Sí, yo creo. ¿O quieres hablar antes? No, que hable Jesse. Que hable Jesse. Yo creo que está bien. Sí. So, I won't take notes, so we'll go Okay. church First sentences. speaking Ojibwe, if that's okay. Please do. Ani Bojo Nagizagraz Jesse Wenti. I am from the Serpent River First Nation in Canada. I am Anishinaabe Ojibwe Beaver Clan, and I thank you very much for welcoming me on your sacred territory today. Dice, primero que nada les quiero agradecer por recibirme en su territorio sagrado. Yo soy descendiente del pueblo Ojibwe en Canadá. Él es del clan Castor y se siente muy honrado de estar acá y les hablo en su lengua y hasta ahí llega mi capacidad de traducción. So first I think we should acknowledge that in the Americas all filming occurs on indigenous lands. Dice, queremos que establecer una cosa, que en las Américas en general toda filmación audiovisual se hace en terreno indígena. Todo es terreno indígena. And the history of that is complicated and has largely not been beneficial to the indigenous peoples or their lands. Dice, sabemos que la historia es muy larga y que en general toda negociación y todo trabajo nunca ha sido beneficioso para los pueblos originarios. So in Canada what we're doing is we're going to establish protocols based on the ones established in Australia. Nosotros lo que estamos haciendo en Canadá es que estamos tomando el modelo australiano, que es el más avanzado, que tiene protocolos desarrollados. Estamos implementando eso para crear un protocolo en Canadá. These will provide a framework for which non-indigenous, or actually any film production, would then occur within indigenous communities. Entonces este protocolo pretende en el fondo establecer reglas generales, ¿no?, muy básicas para cualquier producción audiovisual que quiera hacerse en territorio indígena. And the protocols cover from pre-production or infant stage to exhibition, distribution, archiving of the work. El protocolo que ellos van a armar es bastante completo, incluye toda la cadena de producción del audiovisual, ¿no?, desde la preproducción, cuando se escribe una idea, hasta cuando pasa por el rodaje, la filmación, el montaje e incluso la comercialización, ¿no?, cómo se distribuye. Donde entra la ganancia, ellos también han hecho de su parte del protocolo. And the goal of the protocols is really to underline and establish a narrative sovereignty that coexists with the self-determination of indigenous nations. Y dice, una de las cosas importantes que resaltan estos protocolos es que queremos que las comunidades tengan la capacidad de ser autodeterminantes, ¿no?, y tener lo que él llama la soberanía narrativa. O sea, son dueños no solo del territorio, pero también de sus historias. And the indigenous, we are also establishing an indigenous screen office, which will be the intermediary between all of the production centers in Canada, providing them the protocols, but also overseeing indigenous work, and the office will be run by indigenous people. Dice, recientemente lo que hicimos fue crear una oficina fílmica, o sea, una comisión fílmica, que es estrictamente indígena, para producciones que lidian con los temas indígenas en la comunidad, en los territorios indígenas, y además la oficina está atendida por miembros de las mismas comunidades o gente del consejo. What else should we say? It's pretty complete. Do you want to see the questions? Sure, yeah. Go ahead. Questions? Dice, antes de seguir, quiere saber si tienen alguna pregunta. This includes financial. Dice, cualquier cosa que quieran preguntar ya tenga que ver sacred con... objects, ceremonies, everything. Dice, me interesa toda pregunta que tengan sobre ceremonias, sobre artefactos sagrados, terrenos sagrados y también sobre el tema financiero, económico. Cualquier pregunta que tengan. Mi pregunta es la cantidad de desarrollo de estos temas culturales propios de las comunidades en relación a la parte comercial, el porcentaje. ¿Va creciendo? ¿Hay interés en este desarrollo de esta idea de mostrar la parte cultural indígena de un lugar? So the question is in terms of development, what's going on, like what's the percentage, is the interest growing as to people having more interest to tell their stories as well as just developing the commercial aspects? So in Canada and globally, we've seen an explosion of indigenous cinema worldwide. In most of the major indigenous countries in the last 20 years as production has moved from film to digital.
Dice que existe una explosión, ¿no? Que se ha dado mucho esto, sobre todo en las mismas comunidades, que hay mucho interés, pero también mucha realización desde las comunidades, desde que cambió la tecnología, ¿no? Y ahora todo es digital, y eso ha creado una explosión grande y mucha demanda. Más abierto, más accesible. Más accesible. ¿Y tienen financiamiento del gobierno And para las state funding for the comunidades para communities. desarrollar esos temas? Well, we don't have state funding for the communities. I would say the communities fund the state. But we have state funding for film production, and myself and several other Indigenous advocates have worked with the state funders to secure in funds specifically for Indigenous-led productions. So starting in 2018, we'll have dedicated $5 to $6 million every year to go just strictly for Indigenous production. Sí, dice sí, no es tan simple la figura, pero en los últimos tiempos ellos han podido celebrar esto. De partida, bueno, las comunidades, ellos también hacen su aporte, pero el Estado el último año aprobó un presupuesto como de 5 a 6 millones de dólares que son estrictamente para producción de realizadores dentro de las comunidades. Sí, yo creo igual que eso es una de las cosas que deberíamos potenciar mucho, ¿no? Que las mismas comunidades empiezan a realizar sus historias, a contar su historia, ustedes mismos, potenciar eso, capacitar a la gente que quiera seguir un buen desarrollo. And the film movement in Canada has been largely led by the youth. Y este movimiento que él cuenta en realidad lo ha promovido más que nada las generaciones jóvenes, ¿no? Que tienen un interés en ser realizadores audiovisuales. La comisión fílmica que está en Canadá está conformada solo por indígenas. Does the Film Commission in Canada, is it only Indigenous? No, so it's all film production, but we're going to set up an office that will be just for Indigenous productions and Indigenous content that will work with all of the various departments and funders. Dice que no, o sea, la Comisión Fílmica Nacional, por así decir, no, pero ellos acaban de crear una oficina fílmica que es estrictamente para trabajar con las comunidades y con los We pueblos. should say Indigenous people in Canada only make up 4.5% of the Y population. dice importante saber que en Canadá la población indígena es solo del 4,5% de la población total, o sea, es un grupo pequeñito. Entonces ahora tienen ellos esta oficina especializada, ¿no? Funciona en todas las áreas, pero esta va a ser específica para trabajar con las comunidades y el financiamiento va a pasar directamente a los que son realizadores de las comunidades. ¿Cuántos años tienen de operación? How long have you been in business? Which The Film Commission is doing this work. well, the Film Commission has been around for 50 years. In terms of the Indigenous Screen Office, that's very new. That took years of advocacy to get, and it will start next year. Dice que en realidad la Comisión Fílmica como tal lleva casi 50 años, pero la Oficina Fílmica para las comunidades indígenas la acaban de fundar. Ha tomado mucho tiempo negociar esto y lograrlo, y recién empieza a operar el próximo año, 2018, la inauguran oficialmente. ¿Y por qué fue producto de una negociación? Entonces, why was this a product of negotiation? Because in Canada, the government and most of the state funders didn't feel it was necessary, since they already funded film and Indigenous people could apply to that film. But our argument was that non-Indigenous people may not understand our stories, may not understand the most appropriate way to tell our stories, and that this was a way to reclaim our narrative sovereignty, which was stripped from us during colonialism. Dice, la razón por la que requirió una negociación es porque como el Estado ya tenía un fondo de financiamiento para cualquiera que quiera realizar, ellos no sentían la necesidad de crear una diferencia con las comunidades, ¿no? Pero en el fondo nuestro argumento fue que lo que nosotros queremos es recobrar nuestra soberanía narrativa, o sea, no queríamos que otra gente viniera a contar nuestras historias. Es una forma, dice él, de recuperar aquello que nos fue robado durante muchos años de colonialismo. O sea, todos los pueblos indígenas. Exactly, that happened to all the Yes. Tenemos puntos en común. Yes, that's colonialism. Colonialismo es parejito, todo. Sí. Bueno, una pregunta para la comisión fílmica. Cuando se forma la comisión fílmica y aún, o sea, por ejemplo, teniendo de base de que, como decía acá Jessie, que la gran mayoría, por no decir todo, las filmaciones se hacen en territorio indígena, ¿no se consideró, por ejemplo, que alguien del Consejo de Pueblo o de algún pueblo, o sea, alguien del pueblo aracameño
pudieran formar parte de esta comisión que tienen ustedes? Te voy a contestar, pero voy a traducir la pregunta para que sepa lo que vamos a hablar. Yeah. She has a question for me. She wants to know why, when the snow commission is newly formed here, if nobody ever thought of including somebody from the communities into being part of this development. So Good I'll answer question. her That's question. a good question. Yo te voy a contestar la pregunta desde nuestro punto de vista. De hecho, es primera vez que sí se considera. Nosotros, como te digo, partimos de ser un grupo de comisionados clínicos en distintas regiones que somos privados, independientes y freelance, ¿ya? Hicimos un lobby con el Consejo de la Cultura que nos ha demorado 5 años para que ellos nos dieran un financiamiento para realmente hacer el trabajo que se necesita en cada región, tanto de levantar los indicadores, de conocer el terreno, de tener un mapeo de las capacidades artísticas, como también técnicas de la gente en cada región. Y como tú sabes, la consulta indígena, que es de este gobierno de Bachelet, se instauró, pero nosotros tenemos súper claro que se pasa a llevar cada vez que se puede. Nosotros no estaba en las bases de este financiamiento, nosotros la incluimos. Nosotros la incluimos, lo pusimos como un reglamento y lo pusimos, dijimos esto no está en las bases, es absurdo, nosotros necesitamos incluir la consulta indígena si vamos a trabajar en las comunidades, en los territorios y con los audiovisualistas en general. Entonces, digamos que no se incluyó a la gente, pero las comunidades probablemente si esta línea se vuelve a abrir y nosotros logramos tener esta relación de trabajo, va a estar abierta a las comunidades también. En esencia nosotros no tendríamos ningún problema en incluir representantes de las comunidades en nuestras comisiones fílmicas como consultores, como gente que filtra los requisitos que llegan, por así decir, no hay problema. Pero en primera instancia los proyectos ya estaban y lo que necesitábamos era, por así decir, un empuje económico para echarlos a andar. Pero lo que tú preguntas en el fondo es lo que estamos haciendo. Estamos por primera vez teniendo un apoyo y un aporte para poder llegar acá a tener ese diálogo y a ver cómo nos incluimos. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, para el caso de nosotros, por ejemplo, entendiendo que el pueblo atacameño no solamente está concentrado en Atacama la Grande, sino que en el Alto Loa y el oasis de Calama, ¿cómo interactúan con ellos? Okay. She wants to know how it is that we're going to interact with the rest of the community since we're not all concentrated here, you know, so she's talking about some of the surrounding areas, so I'm going to let her answer that one. Sí, bueno, a ver, nosotros igual, como le presentamos el proyecto a ustedes, y la idea es que sigamos trabajando para poder realizar todo lo que queramos. Esto es una conversación, además nosotros nunca hemos tenido nada como preconcebido, tenemos algunas ideas obviamente, pero la idea es que lo conversemos y que las necesidades de ustedes sean nuestras necesidades, obviamente. Eso debería ser así en todo ámbito, en todo nivel de conversación. Y claro, partiendo de esto, nosotros hemos ido para allá. Fuimos a Toconce, Esquina, todo eso. Y hay algunas comunidades que no, supongo que Toconce, la comunidad nos dijo como que no le interesaba mucho que fueran grabaciones para allá. Porque pasa, obviamente, y está todo hecho y perfecto, está bien. Entonces, nosotros vamos, lo que tenemos que hacer es puerta a puerta. Ir con cada uno, ir a conversar, ir a plantearle la intención que tenemos nosotros de trabajar en conjunto. Y lo que te decía hace un rato, es como que las necesidades de ustedes tienen que ser nuestras necesidades. Nosotros vamos a ir a escuchar eso con el Consejo. Yo quiero acotar algo ahí que Jessie nos dice que nos acordemos de mencionar, lo que es muy cierto. A ver, nosotros este proyecto lo partimos ya un proyecto a 2 años, 2017-2018. De ahí no tenemos ninguna continuidad, no sabemos si el Estado nos va a seguir proporcionando el apoyo económico que nos dio. La idea es que los proyectos sigan, pero algo que es importante mencionar es que nosotros no terminamos esos 2 años y nos establecimos y luego fuimos a hablar con ustedes. O sea, para nosotros es súper importante que ustedes entiendan que nosotros estamos recién partiendo esto en Antofagasta. Yo llevo muchos más años en el sur y traigo la experiencia y por eso estoy asesorando el proyecto, pero en el fondo una de las conversaciones que tuvimos desde un principio fue no hagan nada solo, partamos por lo básico, partamos por hablar con las comunidades y desarrollar los protocolos desde ahí, en conjunto. Entonces, a nosotros todavía nos queda 1 año de ejecución. Podríamos haber hecho muchas cosas en ese intertanto y dejar esto para después. Y claramente por la asesoría que estamos recibiendo y por la experiencia que hemos tenido en el sur, estamos diciéndole, digamos, a la gente en Atacama, como en Antofagasta y en Coquimbo, que son las comisiones fílmicas más nuevas, que en realidad partamos haciendo todo esto en conjunto, que partamos con esa conversación. Una consulta, ¿ustedes como comisión fílmica tienen algún estudio de mercado, por ejemplo, de lo que viene, supongamos este año, el próximo año, 5 años más, por ejemplo, para San Pedro de Atacama como...
Sí, la verdad es que, a ver, nosotros tenemos base de datos de estudios que han hecho algunos programas también anexos, que son de Corfo. Corfo tiene una base de datos, pero la verdad es que estimar todo eso, me parece que igual estamos como sin información. Eso es la verdad. Nosotros sabemos que se vienen algunas producciones grandes por datos que no han llegado. O sea, nosotros sabíamos que estaban pidiendo unos para el Valle de Laguna, ¿César Parito? Sí, igual lo supe. Sí, igual lo supe. Claro, y ahí como obviamente sería lo ideal que Se dice que no se va a hacer. La señora dice que no se va a hacer. Se rechazó eso. ¿Se rechazó? ¿Y cuáles fueron las Las razones? razones, cuéntenos por qué se rechazó. Porque no respetan los lugares. Porque a nosotros nos interesaron, ¿no? Ellos se desplazan por todos lados y nosotros ahí tenemos sendero, se respeta. Entonces estas afirmaciones, como traen mucha gente, entonces eso es uno de los temas, no sé si después... Lo que pasa es que igual iba a afectar el entorno natural, digamos, porque ellos iban a hacer unas construcciones, Claro. tenían evaluado una cantidad muy... Hay una intervención en el territorio del terreno mismo que implica quizás meter pala, entre comillas. Bueno, yo les puedo contar que generalmente las producciones como películas básicamente tienen un año de búsqueda de lugares, locaciones, más o menos. Lo que son comerciales se buscan un mes, máximo 2 meses, que a uno lo contactan, más o menos le describen qué es lo que busca la productora, qué es lo que quiere hacer, ¿no? y le entregan a uno fotografías de lugares que a ellos les gustan, ¿no? Ahora, muchas veces esos lugares son poco accesibles, uno por la distancia, otro porque son territorios que están administrados, que son parques nacionales, los cuales son más difíciles de filmar, hacer algún tipo de producción, ¿no? Entonces se buscan los territorios de las comunidades que sean accesibles para hacer esas grabaciones. En ejemplo, el Tatio, la parte del Vallecito que es de Coyo, las lagunas de Benquinche, los ojos de sal, y las rutas, los caminos que son muy apetecidos por las productoras que hacen comerciales de vehículos, tanto de alta performance como todoterreno. Muchos de esos casos implica intervención en el territorio, ¿ya? Y para eso yo como locacionista trato de que me entreguen la mayor información de lo que se va a hacer para poder entregarle a la comunidad lo real, ¿no? Porque a veces las productoras de alguna manera no te entregan toda la información, no, vamos a grabar 5 personas y llegan 20. Uno les muestra lugares que son accesibles, que se pueden hacer producciones, pero llega el director y le gusta otro lugar, y el lugar es imposible, porque va a haber una intervención, va a dejar una marca, y esa huella quizás se demore 3 años, quizás a la semana se borre, pero esa es la intervención que pueden dejar, y eso es lo que uno tiene como locacionista, tratar de el impacto sea el menor posible en las comunidades y transparentar un poco lo que se va a hacer. Yo creo que igual es importante el tema de generar, como dicen ustedes, los protocolos, pero donde nosotros efectivamente tengamos una participación, no porque estemos de acuerdo y no porque queramos promocionar el tema. ¿Ya? Porque igual acá en San Pedro tenemos un problema que es grave, yo se lo mencionaba la otra vez, de que estamos sobrepasados. Lamentablemente no tenemos un turismo de calidad, no está regulado, tenemos problemas con el agua potable, con la energía y con el alcantarillado. Entonces, abrir otro segmento de mercado igual es complejo para nosotros, o sea, lejos de ayudarnos podría generar un quiebre interno, digamos, o sea, dentro de las comunidades.
Lo que sí es importante, yo creo que igual se puede avanzar en el tema porque en algún momento se podría regular quizás el tema del protocolo, pero también establecer, por ejemplo, formas de contrato, porque generalmente se ha actuado de forma muy irresponsable. La gente llega, pagan un permiso y eso termina ahí. Y con el solo hecho de pagar el permiso, que muchas veces tampoco se establecen las responsabilidades de la persona que viene. Entonces, y que eso debería ser sujeto a multa, y que se pueda generar o sea, porque al final ellos es un contrato que hay que formalizar. Claro, hay que formar con todas esas un contrato, indicaciones que uno entrega. Tú entregas tu casa y tu casa te la tienen que devolver tal cual como tú la entregaste. Si la entregaste pintada, te la tienen que devolver pintada. Y si no la entregan así, entonces habría que... Claro, y ahí habría que poner alguna cláusula específica, definiendo quizás montos determinados, porque acá nosotros estamos en una zona extrema. Cualquier cosa que tengamos que hacer requiere un costo, a lo mejor ir a Calama, a lo mejor reparar o volver a la normalidad de ese lugar significa mano de obra, herramienta y tiempo, y eso tiene un costo a lo mejor que hay que evaluarlo bien y poner un mínimo y establecer los tiempos, sí. Porque yo creo que para eso igual hay que preparar a los que estamos acá. Por ejemplo, si se hace una filmación en Coconao, por decirlo, hay que preparar a la gente que en 6 meses va a haber un movimiento y a la vez educar a la gente que llega. ¿Por qué? Porque esa gente llega generalmente anda atrasada. ¿Y qué es lo que hacen? Andan con los vehículos disparados, adelantan en lugares que no deberían adelantar. Entonces, todo un sistema de transformación de vida, o generar movimientos... Son súper intensos, son en pocos días. Es una especie de inducción. Claro. Claro, cada vez que lleguen acá, darle inducción, miren, acá, y mostrarle todos los protocolos. Claro, que la comunidad esté así. ¿Qué cosas no deberían hacer? Porque las comunidades hoy día, no sé, por ejemplo, en los indios todavía hay gente que pastorea a sus ovejas y te pasan vehículos. Entonces igual hay que ver muchas cosas que actualmente no hay nada regulado. Lo mismo de la parte de los dineros, porque si hay una parte de área secreta protegida, como que CONAF ve eso, CONAF tiene un protocolo de cómo son las filmaciones y fotografías, ya sean comerciales, científicas, educativas, no sé, y ahí va un cobro. Y me han reclamado muchas veces que tiene la municipalidad, igual hay otro cobro, y después en la comunidad hay otro cobro. Entonces, ahí hay que ver también. Mira, yo creo que ante eso es súper difícil sacar un cobro o no. Estamos en un territorio indígena. La comunidad que administra ese territorio tiene derecho por ese cobro. Ahora, si es compartido con CONAF, lo que pasa es que con CONAF hay un tiempo de espera que es muy largo. Entonces ese tiempo para las productoras es negativo y optan por los territorios que están administrados solamente por las comunidades. Ahora, el cobro, eso es, yo trato de guiar un poco a la persona, en el caso del presidente de la comunidad, y le explico, mira, esta es una producción de marcas, es comercial, o una película que tiene un costo limitado, la intervención va a ser mínima, a diferencia que un comercial siempre la intervención va a ser grande, equipo, luces. Pero ahí es donde ustedes pueden regular los espacios, ¿no? O sea, pueden haber lugares donde podrían filmar y otros donde simplemente no tienen acceso. Ya, lo que pasa es que, bueno, la señora hace mención a la ordenanza y no está presente acá la municipalidad. Sí, debería estar. Porque sí, claro. En esa ordenanza dice bien claro de que ellos no reciben el pago por la filmación o por todo lo que hacen, si no tienen la autorización de la comunidad donde va a ser ejecutado el... Claro, hay entonces territorios... eso no se, como que no se ha respetado. Que hay territorios que la municipalidad no tiene injerencia, ¿ya? Cuando se pide el permiso de la municipalidad, realmente en el casco antiguo, en el centro, en la plaza, en las calles, ahí va, se combina el permiso de la comunidad y el permiso de la municipalidad. En el caso de territorios que son, pongámosle las piedras rojas, ¿ya?
ahí se le pide permiso a la comunidad. La municipalidad ahí en ese caso no tiene mucha... O sea, pero acá hay todos los años. Porque la ordenanza municipal habla de la parte del casco cívico, no del territorio del paisaje. Están incluidos los avillos y la parte del casco antiguo. Ya. Está incluido todo ello. A lo mejor así hacia afuera, sí, como dice usted. Yo afuera, yo hablo de lo afuera. Pero acá todos los avillos Sí. y el casco antiguo. Yo he hecho Entonces, ¿qué es lo que filmaciones. pasa? Que a veces la municipalidad da el permiso. A mí me ha tocado Ya. para muchas filmaciones en la plaza, por ejemplo, alrededor de la... Y voy a Carabineros, y Carabineros saben la ordenanza y lo hace retirar de inmediato. Pero ahí el problema que tenemos ahora es con la municipalidad, porque ahora el viernes, jueves, todo un día grabaron, todo un día. no le avisaron a usted. A nadie. Yo ya no me quise ver que ya hemos hecho tanto, hemos parado tantas filmaciones, entonces ahí yo creo que, y la gente eso le molesta. Y mira, yo creo que ahí hay que, es la información. Entonces la municipalidad de ya está venida. Y básicamente, ¿cuál es la diferencia entre este territorio y el resto de Chile? Que acá estamos en territorio indígena. Ya hay una plaza que está dentro, inserta en el territorio indígena. Entonces, los productores que vienen de Santiago no conocen esta realidad de los territorios. Piensan que una plaza es pública, como en todo Chile, y se basan en eso, que es público. Entonces, quizás pasa eso. Y también es un poco el carácter de la grabación. ¿Cuál es el sentido de esta grabación? Si es comercial, sí, están obligados, hay que exigirles que paguen. Pero si es un documental, si es una cosa educacional, a lo mejor solamente deberían tener el patrocinio, tanto de la municipalidad como en la comunidad, y dar el acceso de hacer esa grabación. Pero para eso hay que entregar la información, qué es lo que se va a hacer, realmente el contenido, porque al final pueden presentar algo que es científico, cultural, pero en el camino tiene otro sentido y pasa a ser comercial. Entonces, ahí hay un engaño de alguna manera, ¿no? Y eso es la desconfianza que se produce en la comunidad, y hay que, de alguna manera, eso extraer de las productoras, las empresas que vienen a grabar, esa información lo más real posible. Si no, uno se encuentra en la mitad de la producción, oye, pero esto no estaba contemplado, no podemos ir a ese lugar porque vamos a intervenir, vamos a tener conflicto con las comunidades. Una consulta. ¿Sí? ¿Y dónde se hacen los primeros filtros para el tema de las filmaciones, de los ¿dónde? Porque si son internacionales, deben llegar y solicitar en algún lado. Mira, básicamente el filtro lo hago yo, ¿ya? Como locacionista, porque a mí de la productora directamente me contactan, me dicen, me envían imágenes de los lugares posibles que les interesa trabajar. Y yo con esas imágenes de esos lugares busco la información, si son con comunidades, si son parques nacionales, y ese es el primer filtro. Uno manda la información, mira, estas son las posibilidades, estas no. No, pero eso es Sí, la parte del trabajo. sí, la parte de trabajo, ¿no? Yo entiendo tu pregunta, pero claro, lo que pasa es que Emilio está acostumbrado a ser la persona, digamos, que como el interlocutor local, porque él conoce y porque además trabaja cercano a las comunidades. Pero en realidad nosotros, ese primer filtro en Chile no existe. Partamos de esa base, ¿ya? Tenemos una Film Commission estatal, ¿no?, del Consejo de la Cultura, pero ellos la tienen muy centralizada en Santiago. Ahora, muchas de las producciones internacionales, ese es el primer punto de parada, ¿no? Porque la base en Santiago y porque también ellos se hacen cargo de ver el tema aduanero, ¿no? Cuando alguien viene con muchos equipos no puede solamente llegar a internarlos a Chile, ¿no? Hay tarifas de arancel aduanero y qué sé yo. Chile tiene ahora un convenio internacional que se llama el Carnet ATA, ¿ya?, que permite que las filmaciones puedan venir y puedan traer sus equipos e internarlos de manera transitoria, ¿ya?, y luego salir con los mismos equipos, y eso sí se fiscaliza bastante. Y ese es un trabajo que lo hemos logrado con aduana, de verdad nos apoyan en este minuto bastante. Lo hacen expedito y no ponen problema, pero sí regulan mucho que no queden equipos que ellos saben que la gente no viene y los vende, sino que se los llevan, ¿ya?
Entonces, pero la Film Commission Chile no tiene un alcance nacional. Entonces, si bien muchas producciones pasan por ello, hay muchas que no, ¿ya? Y por eso que es tan importante que tengamos comisiones fílmicas territoriales, donde si se salta el primer filtro, no se pueda saltar el segundo, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, el trabajo que hace Jorge en los territorios ahora, estamos tratando de que esas producciones que se saltan Santiago, ¿ya?, no se salten por lo menos a la persona que podría ser el filtro local, y que pasen por ahí. Y por eso que el protocolo tiene que ser establecido de manera conjunta, pero en el fondo en el territorio, para que la persona que vive acá pueda hacer ese primer filtro inicial. ¿Sí? Había alguien atrás que tenía una pregunta. Para, ¿me repite el nombre, por favor? De Jessie. Jessie, mucho gusto. Tengo inquietud por saber cómo se organiza tu pueblo todavía, en la actualidad. ¿Cuál es la organización tribal? ¿Quiénes los representan? ¿Cuáles son los valores que tienen estas personas? ¿Cuál es su rango etario? Si son jóvenes, son ancianos, mujeres. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la estructura? ¿Y cómo ustedes deciden negociar con el Estado o con privados en distintas áreas? Sea en la industria, sea en el cine como en este caso. ¿Cómo se validan sus dirigentes frente a ustedes mismos? ¿Qué valores tienen estas personas? ¿Cierto? ¿Cómo es el método de transparencia? ¿Cómo se castiga la corrupción si es que existe? ¿Cómo se premia la nobleza si es que existe? That's a lot. Una pregunta grande. So I would first say there's 613 communities in Canada and 60 different language groups. Dice, en Canadá, primero que nada, hay 603 comunidades que están reconocidas y tienen más de 60 lenguas que hablan. They will all organize on the community level differently based on their traditions. So some will have elders councils, some will hold elections, some are still hereditary chiefs. So it really depends on which community you're talking about. Dice, varía bastante de comunidad a comunidad. Algunos se organizan dentro de la comunidad y tienen votaciones, se eligen. Otros tienen un consejo de ancianos y otras incluso se pasan el liderazgo de forma hereditaria, de una generación a otra. The federal government did form a body called the Assembly of First Nations, which is voted upon nationally, which is a group of chiefs meant to represent the entire community. They don't necessarily have the buy-in from the communities because they are an organization or department of the government. Dice, a nivel federal en el fondo se organizan, van todos los jefes de las comunidades ya y votan entre ellos, se validan, digamos, con el gobierno federal. Pero, I forgot the second part after the validation of the group as the leaders. Is that the communities, on the community level, don't necessarily regard the Assembly of First Nations as being able to negotiate on their behalf. Claro, el problema es que hay diferencias también entre ellos. Ellos tienen esto, lo que se llama la Asamblea de las Primeras Naciones, ¿ya? Pero dentro de esa Asamblea de Primeras Naciones no todos sienten que los representantes son las personas que deberían estar negociando con el Estado. And in terms of how people have been respected, not so much until very recently. And the whole goal of the Indigenous Screen Office and the protocols is to change the relationship between Indigenous peoples and moving image producers, and ideally, in the long run, as it's part of a move towards more self-determination and self-governance for Indigenous communities in Canada. Claro, ellos tienen un poco el mismo problema, ¿no? Que en el fondo todavía no existe una regulación clara entre lo que está pasando a nivel estatal. Ahora, esto no es todo el Estado determina una oficina específica que se hace cargo de esta conversación con los pueblos originarios. Y en el fondo ellos están un poco en el mismo proceso de autovalidarse y de que el Estado reconozca y en el fondo crear estos protocolos que tienen como objetivo que las comunidades puedan ser autodeterminantes. And I would say in Canada, what's interesting is most of the communities do not get paid like the communities here. Una diferencia importante es que las comunidades en Canadá, por ejemplo, no cobran como hacen ustedes acá. Because there were other institutions created
so long ago that we're actually having to overcome those barriers to get to that point for the communities now. Because of the colonialism. Yeah. Claro, dice, por ejemplo, nosotros teníamos un problema que debido al legado de todo lo que fue la colonización, se habían instaurado herramientas técnicas, legales, que prevenían que las comunidades pudieran quebrar. Y eso tomó mucho tiempo deshacerlo, ¿no? Volver atrás y decir, no, tiene que abrirse esto para que las comunidades también puedan tener sus tarifas y su cobro. Pero no, ellos no podían, a diferencia de nosotros. ¿Pero ahora pueden? Now they can, right? Now they can charge. Now they can. No, Not pero so eso much. es porque el Estado tampoco les ha dado el tema de... Because the state has not Le ha dado la herramienta Correct. como para tools to que... do it. Claro, exactamente. Yes. And so usually what happens is one person in the community will be paid as a consultant, and not necessarily the entire community. Claro, dice lo que generalmente sucede es que en vez de pagarle a la comunidad como tal o al consejo, le pagan a una persona que es un representante de la comunidad, que en el fondo le pagan por ser un consultor. But the protocols we're looking at would have a section around reciprocity and what the crews leave behind, because obviously they're taking stuff, images of the land or whatever, and that can be training, money, future profit sharing, all sorts of different things. Entonces lo que se está trabajando dentro de los protocolos, más allá de, por así decir, el beneficio económico, es que se está trabajando para que haya acuerdos de mutuo beneficio, ¿no? Donde haya reciprocidad, donde el productor o la empresa audiovisual viene y se lleva. Y lo que tienen que hacer es que el protocolo dice que tienen que también dejar. Y eso puede venir de cualquier forma, puede ser en un financiamiento para la comunidad, puede ser un entrenamiento, clases de realización, talleres para la gente, algún tipo de entrenamiento, de capacitación, que sea, digamos, de mutuo beneficio, pero no necesariamente siempre económico. Hay otro tipo de retribución. And then in Canada, there's layers of permits, so there's more than one that has to be gathered. There's also subsidies from the state that mean that the production companies are more attached to the state. We can collect more information about what they're doing. There's no production that happens in Canada that we don't know about or know their budgets. And if they violate the permit's pulled, and that's it. That's how it, just as they get extra incentives if they... Yeah, if they hire local, they get additional incentives. Yeah, El protocolo es bastante complejo, pero tiene también estas otras excepciones, ¿no? Que por ejemplo dice él, en Canadá ya no sucede que alguien pueda llegar a filmar y no tenga un permiso, allá no existe, allá alguien llega con una cámara y allá la policía los detiene, es decir, tienen que tener un permiso, no existe eso de pasar con la cámara y que nadie se entere. Por otra parte, el sistema de tarifario de ellos es a escala. No tiene una tarifa estándar. ¿Por qué? Porque dependiendo del impacto que va a tener o del tamaño de esa producción, ¿ya? Tiene un tarifario. Y por supuesto, si ellos en algún minuto no respetan el permiso y las limitaciones, el permiso se les retira y los echan, ¿ya? Por otra parte, esa misma producción tiene acceso a tener mejores tarifas incluso si es que respetan ciertas cosas, por ejemplo si hacen más aún, ¿ya? Si dejan una capacitación, si entrenan gente, si se acogen a ciertas regulaciones de las comunidades como la cantidad de gente a llevar, cosas así, tienen varias capas de gris por así decirlo, que si ellos en el fondo, por ejemplo si ellos contratan más gente del mínimo necesario, entonces ahí les devuelven tributariamente, incluso tienen un incentivo para que les sale más económico, pero porque ellos están haciendo mucho más que otras producciones harían. Más del mínimo. Pero ahí hay una participación directa desde las comunidades. That's with the direct participation of the communities, of course. Meaning the fees that they charge depending on the local standards. So that's not about indigenous communities. That's ultimately about Canada and the sort of whatever the municipalities or the colonial. Claro, esto, digamos que el protocolo se hace con las comunidades, pero esto ya está regulado a nivel nacional. Desde el Estado está regulado, ¿no? El tarifario que pagarían por un permiso y el descuento que se les haría si ellos hacen más. Ah, ya. Pero por ejemplo, ese descuento que supongamos que contratan, tienen dentro del protocolo el 10% de la mano de obra local. ¿Qué se entiende con la mano de obra local? ¿Que sean indígenas o que sean del territorio? O sea, que vivan ahí. I would say up to you and up to claro. the... Dice, en el fondo, eso precisamente es lo que se decide en conjunto. Esa sería la parte de los protocolos donde ustedes deciden cómo quieren que eso se vea. Si ustedes deciden que 10% solo de gente indígena, entonces eso. Si están dispuestos a acoger al resto de la comunidad e incluirlos en ese paquete, eso precisamente el definirlo. In Canada, they just call them, it's Canadians, which would include the indigenous people, even if we don't recognize ourselves as Canadians. Claro. En Canadá, por ejemplo, a ellos los consideran a todos residentes, ¿no? Son todos residentes de un lugar. Ya sea que ellos se consideren indígenas o no, u otra persona los valida como tal. O sea, ya los ven como un grupo, pero
¿Y cómo opera el convenio 169 de la OIT? El convenio 169, el que tenemos acá, tú dices la consulta indígena nuestra. No, o sea, no es la consulta, el convenio, El convenio, sí. Habla de tierra, agua, cultura, educación, salud. ¿Cómo lo utilizan ellos como herramienta? Si es un convenio internacional o ellos no están acogidos. Whether you are basically part of the 169 international agreement to respect waterland, sacred spaces and something like that. I think so. So Canada just agreed to sign. They had held out until last year. Dice Canadá nunca jamás se había suscrito a ese convenio y finalmente lo hicieron el año pasado. But I'm not sure we have seen that actually functionally work. Claro, dice, todavía no lo hemos visto en ejecución, ¿no? Pero efectivamente se unieron al convenio del año pasado. The government said yes, but has done nothing to actually. El gobierno finalmente se sumó, pero no han hecho nada al respecto. Claro, porque ahí están claramente las herramientas de la autodeterminación, el derecho al territorio. Perdona, el caballero tenía una pregunta. Sí, aquí en Chile existen derechos de marca, de autor. Me gustaría que nos informe a nosotros cómo es en Canadá respecto al tratamiento de derechos de autor, por favor. So yeah, we don't have a law that protects indigenous intellectual property or ceremonies, unlike the U.S., which does, which is a problematic law in the States. We don't. We are looking at, or there's pressure now on the government because of the amount of appropriation to model after the Australian law, which does govern IP, like intellectual property and all of that. To actually implement that, but no, we don't actually have that. Dice, en Canadá no lo tenemos, ¿ya? No existe un protocolo todavía, no existe eso de reconocer los derechos, por ejemplo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el país vecino de ellos sí, ¿ya? Y es una ley que ha sido problemática, pero sí existe, ¿ya? Y dice, nosotros por eso nos vamos a acoger al sistema australiano, ¿ya? Que es el más avanzado en esto, y ese es nuestro modelo. Pero no está instaurado en Canadá en este minuto. Ellos van a utilizar ese modelo para incorporarlo al protocolo que están desarrollando y que en Canadá sí suceda que se respete el derecho a la propiedad intelectual. We do have intellectual property laws, but when it comes to indigenous stories, indigenous presence, because of history, there's less of a sense that the community owns those. En el fondo, como todo país, tenemos leyes que respetan y que protegen la propiedad intelectual de todos los ciudadanos, pero específicamente para las historias de las comunidades del pueblo indígena, de sus territorios, todavía no existen. Y eso es lo que estamos también en proceso de crear. ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Existirá tal vez un matiz que diferencie entre protección y prohibición? Is there something that makes a difference between prohibition and providing the actual faculty? I'm not sure I understand. A ver, explícalo un poquito más. Yo puedo entender que puedo proteger un patrimonio tangible o intangible, pero también puedo entender que lo puedo convertir bajo mi interpretación en una prohibición, de utilizarlo, una prohibición de como una limitación para terceros. Claro, entonces, ¿cuál es el uso? But also that can also be considered prohibition. I protect the territory, I make it inaccessible, I do it level for everybody, but others argue that then I'm limiting and prohibiting other things. Within the community? Or? Tú dices, ¿dentro de las comunidades o en general? Claro, porque sucede que podemos proteger, y la ley, como lo menciona ella, tanto la indígena como el convenio, están esos conceptos de autodeterminación, pero a veces nosotros, tanto individuos, indígenas o no indígenas, confundimos algunas cosas. Y ahí sería bueno tener claridad. Una cosa es proteger, bajo la protección está la difusión, la protección, ya sea a través del cine, de la narrativa, etc. Y otra cosa es cuando creemos que al proteger prohibimos toda acción de los no indígenas. Yeah, I would say too bad. Mala suerte. That you know, that is what self-determination should be. So eso es precisamente lo que debiera ser la autodeterminación. To decide as the community whether to allow it, whether what the outside forces or other, who cares? I mean, they've had in Canada, certainly, I suspect here in Chile, they've taken enough. It's okay for us now to say no, even when. And believe me, in Canada, they do not like to hear no from Indigenous people, but tough shit. It's just like, we're not
this isn't 100 years ago. We're trying to establish a new nation-to-nation relationship in Canada. The government has professed that they want that, and that means that we should be self-determined, and it doesn't matter if they think we're disallowing, that's our choice. Dice, precisamente esas son las bases de la autodeterminación, ¿no? En el fondo dice mala suerte. O sea, nosotros queremos armar por así decir, una asamblea más amplia de todos los consejos, y el Estado nos dice que ellos quieren potenciar eso. Nosotros queremos creerle, dice, pero después de tantos años de expropiación y de todo lo que se llevaron, ahora tenemos el derecho a decir que no, y es no. Por eso es la autodeterminación. Él dice bien claro, dice, o sea, si les parece que eso es prohibición, mala suerte, problema de ellos. Ya robaron bastante y ahora ya no estamos 100 años atrás, ahora tenemos autodeterminación, la hemos logrado, y entonces ahora si no les gusta... Sí, ese era el fondo que yo quería escuchar, porque se suele no entender por los privados, por otros. Entonces una confusión cruzada, se puede entender que hay un abuso de parte de las comunidades, se puede entender, no son mis palabras, ¿no es cierto? Se puede entender, precisamente porque se desconoce el alcance de la autodeterminación que tenemos los pueblos originarios. Yeah, and this is complicated in Canada because of the treaties that exist, both historical and contemporary. So, and that sometimes they believe, you know, in Canada there's a common belief that all the land was given up by the Indigenous people when it was not. And so we have the same misunderstandings in Canada, and we're trying to reframe the discussion so that the private industries understand that they also have to have protocols in which they come onto our territory and do their business. Claro, dicen en Canadá es un tema complicado, igual que acá, porque tiene que ver con los tratados, ¿no? Tratados históricos que se firmaron, que probablemente no se respetaron. Dice, hay mucha gente en Canadá que piensa que los pueblos originarios cedieron sus tierras. Y dice, claramente no ha sido así. Entonces nosotros estamos redefiniendo eso y estamos reclamando un poco, ¿no? Que esa no ha sido la historia, y de acuerdo a eso los protocolos en el fondo nos hacen realmente autodeterminantes. O sea, and we take them to court. We take the government to court, and we take corporations to court, and we almost always win. Claro, dice, y nosotros ahora también tenemos la ventaja que podemos demandar. Podemos demandar al Estado y podemos demandar a la empresa privada. Y dice, generalmente ganamos. Cuando hacen demandas al Estado se las ganan. So there's a case now in BC where a ski resort wants to make a spa in what is a sacred, very sacred spa. We'll be having to go into the Supreme Court to fight them on that. Dice, por ejemplo, en este minuto tenemos esta batalla en el un estado de Canadá donde hay una cancha de esquí donde quieren construir un spa, ¿ya? Y es en un espacio que es territorio sagrado. Entonces dicen, acabamos de hacer la demanda y ahora vamos a ir a la Corte Suprema a pelearlo para que eso no suceda. Bueno, nosotros acá tenemos la amenaza de las mineras. Un proyecto que, por ejemplo, no hace mucho firmamos la oposición de un proyecto que está estancado hace del año 2009, y le dieron ahora de nuevo para que entrara en evaluación de impacto ambiental. ¿Cuál es el proyecto? El NPX de Peña. We have the same. My community was water was destroyed by mining. There's ongoing issues. The government is often aware that there's environmental damage done and they don't do anything. We share the same battle. Dice, tenemos las mismas batallas. Nosotros, por ejemplo, mi propia comunidad dice, tiene ahora un problema donde la empresa minera de allá destruyó todas las fuentes de agua. Y nosotros los demandamos, pero el gobierno en realidad no le importa. Pero sí seguimos peleando el caso, o sea, ellos no quieren demandar. Dice, nosotros en nuestra comunidad no tenemos agua potable hace 15 años. Claro, o sea, por ejemplo, es súper importante, y agradezco la presencia de quizás podría haber sido que uno no dimensiona en un principio, pero para nosotros como indígenas, digamos, no es un tema aislado, vivimos a diario, digamos, y sabemos que es complejo, y no hemos tenido que armarnos de la herramienta en forma internacional. No de las nacionales, porque la Constitución y el Código de Agua nos favorece, y estamos trabajando con el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos, o sea, sobre los derechos de los pueblos indígenas, que han sido las dos grandes herramientas, digamos, que nos han permitido hacer frente de una u otra manera e ir instaurando, por ejemplo, el tema de la autodeterminación, que para el común de los chilenos es difícil de entender, porque ellos dicen que todo este territorio chileno, nosotros decimos que no, que es un territorio indígena, y ahí nos llevamos siempre en una disputa. Entonces,
estamos trabajando en el proceso constituyente para lograr instaurar dentro de la Constitución el reconocimiento de los pueblos indígenas y que todos los tratados internacionales tengan rango constitucional. Sí, me pasa mucho que como los pescan acá en Chile, que se están afuera. Dice él, por eso que yo hago mucho hincapié, dice él, en que de ahora en adelante ustedes debieran pensar en contar sus propias historias, porque en el fondo ahí hay un proceso de reeducación, ¿no? De redefinición, donde la gente lo ha entendido mal porque son otros los que cuentan las historias, muchas veces muy mal contadas. Entonces, del minuto que ellos se empoderan y empiezan a contar sus propias historias, va de la mano de hacer este lobby político, ¿no? Pero en el fondo de reeducar a la masa de qué son los pueblos originarios, cuáles son sus costumbres, cuál es la realidad, ¿no? Del legado y de lo que han vivido. And it may take years, but for all of our children, this is what we fight to leave the land as it was for them. Dice, y sabemos que esto puede tomar muchos años, pero en el fondo lo hacemos porque sabemos que este es el legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Me gustaría agregar algo también para nuestro amigo. Efectivamente, Chile ratificó el convenio 169, que es un instrumento jurídico, hace algunos años en Chile. En ese momento el compromiso del Estado fue de ratificarlo de tres formas. Se llama autoejecutable, pasaba en ese momento a ser aplicable inmediatamente, consultivo y vinculante. Pero en uno de los gobiernos sucesivos que hemos tenido se creó un decreto que anula y que mutiló el espíritu del convenio, de este convenio, dejándolo solamente como un instrumento consultivo. Y eso podría pasar también en su país si no están presentes en estos procesos. Porque finalmente el convenio lo que hace es elaborar un cuestionario, presentárselo a las comunidades para ver si estamos o no estamos de acuerdo con algo, y van a terminar haciendo lo que quieren hacer. That sounds the same. We are absolutely engaged in the argument of consultation versus consent. And we have less consent, it sounds like, than the nations here, but we're trying to get it to be a consent, prior informed consent relationship. Claro, dice, en el fondo nosotros estamos un poco en ese proceso, pero parecería que tenemos un poco más avanzado, dice, más allá del proceso consultivo, también tenemos un poco más avanzado el tema de los permisos, ¿no? Cuando tienen un poco más de autorregulación y están en este minuto en el debate mismo, de lograr que sea mucho más autodeterminante y menos consultivo. Bueno, nosotros hemos tenido, no sé si la visión de los dirigentes antiguos, de los líderes que lideraron en su momento a las comunidades de acá, de efectivamente administrar nosotros el territorio, sobre todo los lugares de visitación turística. Y en eso creo que lo hemos hecho bien, digamos, a la luz de que el resto lo exige y todo, pero eso nos da igual una autonomía. Hemos podido generar becas de estudio para los estudiantes, ayuda a los adultos mayores, sin depender de un programa de gobierno. We're just trying to argue to share in the wealth that has come from our lands historically. We have not. We are still, impoverished as people, even though the industries come on and take so much. Dice, nosotros todavía estamos en el proceso de tratar de recuperarnos económicamente. O sea, nuestros terrenos han generado tanta riqueza para otros. Dice, nosotros todavía también tenemos el problema de mucha gente que vive en la pobreza. Eso no se ha solucionado. Estamos en el proceso de reclamar, ¿no? Que esa riqueza se ha llevado toda y no ha sido devuelta como corresponde. Y aparte que los gobiernos no lo han hecho bien porque tampoco han asegurado para su gente. Lo que pasa igual, nosotros tenemos lo mismo. Dice, por ejemplo, nosotros ya tenemos planeadas protestas en algunos de los conductos que están queriendo construir, ¿no? We're going to build small houses. We've built already small houses that will place in the way of where they're going to run the pipeline, and that will start in March. Dice, nosotros como quieren instalar estos oleoductos, ¿no? Que los van a instalar en marzo, nosotros ya tenemos todo un plan de acción donde vamos a construir pequeñas casetas a lo largo de donde quieren construir ellos el oleoducto para hacer la batalla ahí mismo también. Esto lo van a hacer en marzo. Igual una gran batalla. We will win. La vamos a ganar. Sí. We've already stopped one pipeline. Dice, ya detuvimos una. This is the next one. Y esta es la próxima. ¿Algo que quieran agregar, chicos?
quiero añadir algo a lo que dijo la senadora hace un ratito. Igual creo que estamos muy de acuerdo con que primero hay que, como ordenar la casa y después salir a ofrecer. No creo que sea prudente, no creo que sea sensato tampoco atraer más, me parece que no, porque no están las condiciones dadas. Que como que estemos claros y estemos tranquilos que es preferible porque van a seguir viniendo, eso es inevitable, no se puede parar. Pero trabajemos para eso, para poder ordenar un poquito esto y para que después sea todo más llevadero en ese sentido. Y que efectivamente no pase con lo que pasa con el Estado, que entrega todo, por ejemplo, estos beneficios que podrían ser ayudar a la autodeterminación económica de las comunidades y sin embargo se lo siguen llegando los grandes empresarios. Por ejemplo, las filmaciones, los grandes transportes se lo llevan los que tienen más vehículos, las comidas se van a la cadena de restaurantes. Diversificar eso. Claro. Entonces creo que eso es importante, que eso efectivamente quede en las comunidades para que puedan tener un mayor desarrollo, por supuesto. Creo que eso es súper bueno y eso es, para allá deberíamos ir todo el rato. Sí, la idea es que en el fondo nosotros vamos a actuar como consultores en esto, pero la idea es que los protocolos vengan de ustedes. O sea, nosotros venimos a nutrirnos de cuáles son sus necesidades, como esta información, ¿no? Si hay algo que podamos hacer para que las producciones realmente tengan que preferir su servicio, haya un incentivo para eso, ese es el protocolo que queremos hacer. Jessie les quiere contar que existe un documento hecho en Australia, ¿no? Que se llama Caminos y Protocolos para trabajar en el cine, las filmaciones con las comunidades y los pueblos originarios. Esto se puede bajar de internet, es de libre acceso, se puede bajar en un PDF. Caminos y Protocolos. Should be the first thing that comes up, and they can download it for free. It's not. ¿En Spanish? No, it's in English. Está en English. Sí, está en inglés, pero nosotros vamos a trabajar para conseguirlo y quizás traducirlo y compartírselo, porque aparece en internet. Sí, va a ser en inglés. Así que para aquellos que puedan digamos, los que tienen acceso a leerlo en inglés está, pero si no, creo que podría ser una buena meta para nosotros ver, buscar la forma de financiar la traducción de ese documento y compartírselo. Sí, sería muy bueno. Yo me comprometo a buscar la forma de ver cómo se los hacemos llegar en español. Bueno, Tengo la dirección de internet, si la quieren. Mándenla por WhatsApp. Mándenla por Ponerla WhatsApp. acá. Recorded, but then I offer to find a way to Yo se la comparto. return it to them in Spanish. I did get this. Usually unless I write it to the copyright infringements. Maybe just return it. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo, como les digo, tengo esta presentación que es muy cortita, si quieren se las muestro y les muestro el trabajo que hemos hecho en el sur, donde el tema de la comisión fílmica lo tenemos un poco más avanzado, pero estrictamente por términos de tiempo, ¿no? Nosotros llevamos 10 años haciendo esto y por supuesto el trabajo con las comunidades allá tiene cosas paralelas, pero también es muy distinto. Las necesidades de cada pueblo indígena es muy distinta. Nosotros allá trabajamos con los pehuenches, con los huilliches y con las comunidades de allá y nuestros hermanos en Punta Arenas también están trabajando con los yacanes, la gente cahuesca, ¿no? Las comunidades que van quedando. Entonces estamos, como esta red nacional, estamos tratando de hacerlo territorialmente, pero muy enfocado en las necesidades territoriales específicas de cada pueblo, de cada comunidad, y también porque la geografía es muy distinta, ¿no? Acá quieren desierto, allá buscan nuestros árboles, y para el caso da lo mismo, allá protegen los bosques, ¿no? Todas las reservas forestales, así como ustedes tienen acá sus espacios sagrados en lugares y salares donde sabemos que el impacto es muy grande. Entonces, quiero una foto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ¿quieren mostrar rápidamente lo si de...? quieren podemos hacer un barrido rapidito. Como unos 10, 15 minutos y luego finalizamos. Sí, ¿Les interesa? Tiene fotos muy bonitas. Nosotros tenemos muchas veces. Bueno, Film in Chile ya les conté quiénes éramos. Nosotros, I'm going to give them a very quick brush over my presentation. So, vamos, la próxima. Bueno, ¿qué es una comisión fílmica? Yo creo que eso ya más o menos lo tienen comprendido, así que la próxima. Por ahí van a salir algunos datos específicos, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra definición que estamos usando, que es que somos una entidad territorial neutra, sin fin de lucro, que actúa como un facilitador o un apoyo logístico y además un agente económico
de la industria audiovisual en cada región que promociona, ¿ya? Ese es el trabajo que nosotros hacemos, somos simplemente mediadores, ¿ya? Nosotros no lucramos, no nos interesa, pero sí queremos este orden de casa, como bien dice mi colega. Gracias. La prioridad nuestra, y esto es según los lineamientos internacionales, nosotros estamos, la Film Chile tiene una acreditación internacional de la Organización Internacional de Comisiones Fílmicas, que ellos tienen sus propios protocolos que también exigen para darnos la membresía. Entonces, desde esos alineamientos, nosotros, digamos, tenemos este discurso, que es una de nuestras prioridades es establecer el equilibrio entre las necesidades y los intereses de la industria audiovisual y la comunidad, ¿ya? No queremos aprovecharnos, no queremos facilitar un lado ni facilitar al otro, lo que queremos es esto, que haya un equilibrio, un acuerdo de mutuo beneficio. Buscar nuevas inversiones, unidades de negocios en la región, atraer inversión nacional y extranjera, ¿no? Sí queremos eso, pero según los protocolos y las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Gracias. También nos gusta esto, ¿no? Queremos mejorar la oferta audiovisual regional para poder competir internacionalmente, y de ahí que hacemos capacitaciones, y ahí nosotros no hacemos diferencias, de hecho se hacen talleres dentro de las comunidades indígenas, incluso muchas veces para los niños, para que puedan empezar a saber, digamos, cómo se hace una obra audiovisual, ¿no? El principio de la cinematografía y cosas así, pero también toda experiencia nos sirve a nosotros para que nuestros técnicos sean más profesionales, sepan tratar a la gente y sepan respetar protocolos externos, y también para poder competir, o sea, para traer producciones de mayor envergadura, porque claramente traen una mayor inversión. Algunas de las gestiones que tiene la Comisión Fílmica ya específicamente. La logística, los permisos para filmaciones, queremos tratar de ser ese filtro, ¿ya? Que actúa en beneficio de ambas partes. También esto, el desarrollo de redes para facilitar el trabajo audiovisual, relaciones públicas, mediación con entidades locales y coordinar los servicios y la infraestructura para los rodajes. Y dentro de esa última categoría es donde tendríamos que agregar nosotros ahora los protocolos de protección ambiental, cultural y ambiental. Bueno, búsqueda de locaciones, que es el trabajo que hacen ellos, ¿no? Generar información, manejar una base de datos detallados de las locaciones, de los proveedores, los incentivos, el recurso humano, todo eso. Y aquí es donde también agregaríamos las limitaciones, ¿no? Precisamente, o sea, tal como queremos hacer esto y tenemos un mapeo y una base de datos, pero dentro de esto también están las limitaciones, ¿no? Hay lugares que simplemente no se pueden visitar, hay lugares donde quizás puede entrar un equipo muy reducido y hay lugares donde quizás no van a poder filmar nunca, y así es. Generar oportunidades de negocios, eso tiene que ver con la empleabilidad de nuestra gente, y eso incluye a todos, ¿no? Realizadores indígenas y no indígenas. Nosotros en el sur tenemos muchos realizadores indígenas, entonces ya tienen distintas categorías entre ellos, ¿no? Hay gente que solo pertenece a la comunidad, pero tenemos también colegas audiovisuales, y con ellos tenemos otra difusión, es otro trabajo que hacemos. Para las productoras locales, los servicios de apoyo, transporte, alojamiento, alimentación, arrendos de equipo, entre otros. Y ahí viene a lo que tú mencionabas, ¿no? De alguna forma nosotros sí incentivamos que contraten a gente en la región, ya que contraten a los realizadores indígenas, sobre todo si la temática de los proyectos tiene que ver con temas indígenas. Nosotros tratamos de incentivar que eso suceda y que por supuesto prefieran los servicios locales. El otro día nos pasó que salió una publicación y decía que se requiere una persona que tenga rasgos indígenas. ¿Tú lo comentaste, parece? De preferencia musculoso. Está buena. Esto también es importante por lo que yo partí diciéndole, ¿no? Al final del día nosotros para poder competir internacionalmente tenemos que fortalecer la imagen país, ¿ya? Nosotros trabajamos dentro, ordenando la casa región por región, pero el Frente Unido, ¿no? La idea de dar una estructura que es estable, donde tenemos estos protocolos insertados, es para nosotros imagen país, y eso tiene mucho que ver cuando los productores deciden dónde filmar. Exportar las locaciones, o sea, en el fondo hacer nuestras locaciones accesibles dentro de las limitaciones que ya hemos hablado, los servicios audiovisuales, atraer producción, ser una vitrina del potencial de las empresas audiovisuales y de la factura, o sea, también promover nuestro trabajo, ¿ya? No solamente que vengan otros, pero también generar un interés por el cine que hacemos nosotros. Contribuir a la formación de público. Tenemos el problema en Chile que el cine chileno los chilenos no lo ven. Ese es un gran tema. Entonces, nadie profeta en su tierra, dice, nosotros tenemos que salir y mostrar lo que hacemos fuera, lo reconocen en otra parte y de pronto todo el mundo quiere estrenar la película. Entonces, con este trabajo que hacemos, ¿no? También de alguna forma estamos contribuyendo a darle valor al trabajo que hacemos dentro del país, tanto para los realizadores indígenas como para los no indígenas. En el fondo de nuestro trabajo también vale y tenemos que buscar la forma que el Estado nos permita tener un incentivo real para que nuestras películas sean vistas en los cines chilenos.
acercar a los espectadores locales a que se den cuenta que esto es un patrimonio, ¿ya? Mundial también, un patrimonio, o sea, el audiovisual como tal puede ser patrimonio, como todos lo saben. La próxima. También tenemos una red de trabajo bastante, digamos, estrecho con la gente de turismo. ¿Por qué? Porque utilizamos las mismas herramientas, ¿no? Ellos desarrollan las herramientas de promoción territorial para el turismo y nosotros de alguna forma hacemos lo mismo, pero nuestro público es distinto, ¿no? No nos interesa el turista, nos interesa el turista de intereses especiales, que es el audiovisualista, que viene con otro ojo, busca otras locaciones, necesita otros servicios. Pero si tú te fijas, la manera de trabajo es muy parecida a los servicios de turismo. Estos son ejemplos de lo que nosotros llamamos turismo cinematográfico, y esta, estrictamente en términos económicos, es, por así decir, una segunda etapa, una segunda faceta, ¿ya? No solamente está todo el tema de negociar los permisos, el acceso a las tierras, ¿no? Pero esto pasa después, cuando los proyectos audiovisuales tienen distribución, ¿ya? Se empiezan a mostrar en el mundo, muchos de ellos tienen una distribución comercial, no menor, donde el territorio se vende a televisión, pasa por los circuitos cinematográficos y muchas veces es vendido a gobiernos extranjeros para sus propias cadenas de televisión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este es un tema que nosotros no hemos tocado porque estamos llegando, pero este es el ejemplo que tenemos un poco del trabajo que hemos hecho en el sur. Hay lo que se llama el dejo audiovisual, ¿no? Lo que queda después de una filmación. Y el ejemplo que yo tengo acá, que son tres, uno por ejemplo es la tan aclamada trilogía del Señor de los Anillos, que sabemos que es una película que ganó mucho dinero a nivel mundial. Pero ellos, por ejemplo, lo que hicieron en Australia, en Nueva Zelanda en realidad, fue que ellos dejaron la infraestructura que se construyó, ¿no? Ellos dejaron las casitas donde vivían los personajes, los hobbits y todos los personajes. ¿Y qué pasa? Que eso creó un turismo cinematográfico. Hay gente que quería ir de vacaciones ahí porque querían hacer esa ruta y estar en el lugar donde la película se había filmado. Entonces ahí el que se beneficia muchísimo es el servicio turístico, pero ¿quién les pavimentó ese camino para que ellos se beneficien? La industria audiovisual, el trabajo que se hizo antes, ¿ya? Entonces este es un tema re importante para ustedes dentro de las comunidades, que pueden también explotar algunas de la distribución comercial que tienen las películas, sobre todo si tienen mucho éxito de esta forma, mediante la mano del turismo. Y aquí hay ejemplos grandes, como por ejemplo el ingreso turístico, tal como dice ahí, aumentó casi un 30-40% después que se estrenó la última película, que no es poco. Después la película que se hizo en Japón, una película norteamericana, con actores muy conocidos, ¿ya? Esa película 3 meses después del estreno generó un ingreso turístico de un 28%. Querían ir a ver dónde es que tocaba la mandolina Nicolas Cage, ¿no? Dentro de la película. Y lo mismo pasó con, perdón, eso era la mandolina del Capitán Corelli, que fue en Grecia, que hubo un incremento del 75% en la actividad turística, que mejoró mucho. Y lo otro era en Japón. La gente quiso visitar Japón por las mismas razones, ¿no? Les gusta una película, se sienten cercanos, ven la película y dicen, y se puede visitar ese lugar, podemos ir. Y eso hace el incremento. Este es un tema también no menor, que nosotros estamos tratando de trabajarlo ahora con las comunidades, con las municipalidades, de acuerdo al convenio Film Friendly que inició el gobierno, ¿no? Que estamos tratando de registrar el impacto económico. Queremos saber cuánto se está invirtiendo en la región. Nadie nunca en Chile lo ha hecho. Nosotros en Valdivia fue el primer lugar donde se hizo, recolectamos las cifras de todas las producciones audiovisuales de un periodo de 5 años y las sistematizamos para saber cuánto se estaba quedando en la región, o sea, cuánto es el aporte del audiovisual a una dada territorio, ¿ya? Y para eso les pedimos a las productoras un reporte de impacto económico, que es muy simple. No les pedimos el presupuesto total de su proyecto, pero queremos saber cuánto es lo que están dispuestos a gastar en nuestro territorio, ¿ya? Y eso lo hicimos. Les voy a mostrar una cifra. Bueno, este es otro tema de desarrollar distintos nichos, y eso viene un poco por contar distintas historias según el territorio. Dale con la próxima. Esto lo hablamos, nosotros promocionamos internacional y nacionalmente todos los territorios chilenos. Y esta es APSI, esta es la institución que nos certifica a todos de forma internacional, ¿no? Ellos tienen un portal web donde si alguien, por ejemplo, está buscando desiertos, fiordos, bosques, qué sé yo, primero entran a este sitio web y ahí ven con las comisiones fílmicas en los distintos países y luego nos contactan directamente según lo que están buscando geográficamente. Dale la próxima. Nosotros también tenemos una red latinoamericana de comisiones fílmicas que partió aproximadamente 2-3 años atrás. Estamos tratando de aunar esto ya para todos los países latinoamericanos y estamos recién en los inicios. Dale, herramientas. Bueno, estas son las herramientas
herramientas que utilizamos para promoción, para que ustedes sepan, ¿no? Claramente tenemos un tema con tener sitios web que son interactivos y bilingües para que la gente pueda bajar la información, o por ejemplo a alguien le gusta un lugar bonito, pero no sabe ni dónde queda ni a qué altura está. Entonces al mirar esa foto ya aparece una ficha técnica que diría este lugar está a tantos metros de altura, se puede llegar vía tal aeropuerto, existen estos temas de traslado, o sea, toda la infraestructura que está detrás de la bonita locación, tratamos de que también los productores la sepan antes de venir, entonces ya avanzamos bastante en la conversación. La base de datos, el mapeo, que es el trabajo que están haciendo los chicos de la Comisión Fílmica de acá, y la información territorial, como otros temas, ¿no? Como cuáles son los feriados, quizás las fechas que hay que respetar, eventos culturales y otras cosas que pudieran topar también con las filmaciones, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen una celebración religiosa, ceremonia, que se dan en una época del año, tratamos de que no coincida con justo una filmación audiovisual que quiere estar en los mismos lugares. En ese caso se respeta primero las necesidades territoriales y para eso les entregamos un calendario de lo que sabemos que se celebra tanto en las comunidades como también a nivel nacional. Bueno, la profesionalización de nuestra gente, que eso ya lo hablamos, y un servicio fluido de región a región, que es lo que estamos tratando de hacer a lo largo de Chile. Desarrollar las redes locales, sensibilizando, informando. Dale, próxima, quiero llegar a los números que vienen pronto. Aquí vamos a hablar del impacto económico. Estos son proyectos que se han hecho en la región de Los Ríos. ¿Ya? Cifras. Ok, nosotros, la Comisión Fílmica de Los Ríos, parte el año 2008, 2009 y el 2010 logramos la certificación internacional. Entonces hicimos un muy breve gráfico acá del impacto económico que existía antes que estuviera la Comisión Fílmica, ¿ya? Porque esto es el beneficio para la comunidad, o sea, en el fondo este es el impacto económico que deja en los servicios locales, todo lo que invierte en una producción. El año 2003-2006 no hubo más que 12 producciones, digamos, de cierta envergadura, con un ingreso de 55 millones en la región, alojamientos, empleos directos. Y luego nosotros en el 2007 al 2011, por la gestión que hacemos territorial, logramos subir esa cantidad de producciones a 59, con más de 500 millones de aporte a la región, más de 389 empleos directos, y la cuota de alojamiento en hoteles y todo también sube considerablemente. O sea, logramos de alguna forma esto de atraer inversión a la región. La próxima, por favor. Estos son ejemplos de filmaciones específicas que se han hecho en la región de Los Ríos. Tenemos distintos temas, por ejemplo, Desde el Corazón, El Cielo, la Tierra, la Lluvia, son trabajos de directores nacionales de trayectoria, ¿ya? Donde ellos tenían un presupuesto total, por ejemplo, El Cielo, la Tierra, la Lluvia, que es un director que ya tiene más de 7 películas y ha triunfado internacionalmente, que es José Luis Torres Leiva. Él tenía un presupuesto total de 222 millones, filmó casi la totalidad de la película en la región de Los Ríos. Entonces las producciones a veces parten de un lugar y se van a otro. Para nosotros retenerla, si es que sirve, es bueno el impacto económico. Y en esos 26 días, que es un mes, dejaron 40 millones de inversión en la región, ¿ya? Solamente en servicios, no permisos ni acceso. Esto es estrictamente en compras de servicios, alojamiento, traslado, alimentación, arriendos de equipos técnicos. Y lo otro, por ejemplo, González, que es una película de un director valdiviano que tenía un presupuesto de más de 300 millones, se filmó la mitad de la película en la región, el resto en otra parte, y también tuvo un dejo importante. Esta película quedó seleccionada en Cannes. O sea, no solamente tuvimos un impacto económico importante, pero la región de Los Ríos se plasmó. O sea, todo el mundo supo que era en una región del sur de Chile donde había quedado seleccionada esta película a nivel internacional. Eso para nosotros es muy bueno, atrae otras producciones. La economía naranja es un poco la economía del futuro. Este es un tema que en este minuto se está planteando. En la administración anterior en Chile ya se hablaba de la economía creativa, pero en realidad en un país que depende tanto del recurso natural es muy difícil insertar esto, ¿no? Nosotros estamos, la industria audiovisual se considera uno de los ejemplos mejores de la economía naranja, o la economía que no depende del recurso natural, que es una manera de proteger el medio ambiente. Todos sabemos que el cobre y los árboles no van a durar para siempre, así como tampoco el agua. Entonces no podemos seguir viviendo a nivel nacional de la explotación natural. La economía naranja se basa en que la materia prima es la propiedad intelectual. El cine, la discografía, la gastronomía, son todas partes de la industria creativa, ¿ya? Que de alguna forma puede generar una riqueza, una forma de sustento y una entrada económica a un territorio sin depender del recurso natural, ¿ya? Allá vamos, eso queremos todos. Y esto para que ustedes sepan, en el año 2011 nosotros logramos bajar esta estadística, donde ya sabemos que la industria cultural de Chile aporta más al PIB nacional que la pesca, la agricultura o la industria textil, ¿no? La gente no lo cree, dice, pero ¿cómo la pesca? Pero sí es. La industria creativa en Chile, y en este caso solamente mirando audiovisual, libro y música, nosotros ya aportamos al PIB nacional más que las otras industrias chilenas. Esto es del 2011. Y ahora les voy a mostrar la última cifra.
Bueno, esto es importante. La economía creativa tiene el potencial de generar crecimiento, empleo, ingresos a través de la exportación, así como de favorecer la inclusión social, la diversidad cultural, el desarrollo humano. Esto se habló en la conferencia de intercambio y desarrollo en las Naciones Unidas, que tiene mucho que ver con el protocolo 169, ¿no? La industria creativa puede unir estos temas, ya no es economía, comercio, no, podemos realmente armar el triángulo, como se dice. Y esta es la última cifra del año 2017, ya se calculó en Chile, que del 1.3 que ustedes vieron en este minuto, la economía creativa de Chile está aportando un 2,2% al PIB nacional, y el 82% de la población ya cree que eso mejora la percepción del país a nivel nacional. O sea, en pocos años hemos logrado bastante, diciendo que estamos hablando de porcentajes chiquititos, pero así como ustedes quieren que se reconozcan los protocolos y su cultura y sus formas de vida, nosotros como industria audiovisual queremos que se nos valide como una industria que aporta al país, ¿ya? No solamente vamos y invadimos territorios y llegamos con cámara a cualquier parte, no. También nos interesa el medio ambiente, nos interesa el trabajo con las comunidades y somos una industria que aporta al país también. Esta es nuestra validación. Y creo que eso es todo, pero por estas son algunas de las cosas por las que competimos. Y yo les hablé ya del carnet ATA, tratamos que se reconozca nuestro trabajo como industria creativa y temas que podemos hablar cuando veamos más temas de protocolo. Dale. Y eso es. Lo hice rapidito, lo más rápido posible. Bueno, quería agradecerles a todos, a los invitados que están aquí, a Emilio, a Jorge, a Jessy y a Bettina por darse su tiempo a venirnos a enseñar su experiencia y para que empezar, porque este es un camino largo, lento, pero comenzar un camino de conocimiento y de orden en vuestros territorios. Lo traemos con mucho cariño porque somos el Festival de Cine de Antofagasta y estamos preocupados de toda la cadena productiva audiovisual y esta es una de las líneas que es industria. Así que esperamos que sigamos en contacto. Jorge va a estar viniendo al territorio para asesorarlos, para traerles más talleres. Si ustedes necesitan más asesorías con este tema, se lo comunican y empezar a construir, ojalá, unos futuros protocolos coherentes y inteligentes para ustedes y para vuestro territorio, nuestro territorio. Eso. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Gracias.